No podía dormir. Otra vez. Supongo que ya estoy acostumbrada. Hay noches en las que simplemente no pasa nada, solo mi cerebro corriendo maratones mientras el resto del mundo descansa. Pero esta noche era distinta. Había algo en el ambiente, algo eléctrico, como si el aire estuviera cargado, como si algo invisible me estuviera esperando. Mi portátil parpadeaba sobre el escritorio. Esa tenue luz azul era lo único que me separaba del completo silencio. En la pantalla una pestaña abierta desde hacía semanas, error503.org, el sitio web que mi hermana Irene me había enviado justo antes de desaparecer. Nunca olvidaré ese mensaje. Solo decía, no entres todavía. Desde entonces la página solo mostraba un error, pero alguien en un foro dijo que se activaba una vez, y solo una vez, a las 3:03 de la madrugada. Según ese hilo antiguo de Reddit, se trataba de una especie de ritual digital. Gente que vio cosas, gente que ya no está. Miré el reloj. Las 3 horas 2 minutos y 57 segundos. Tenía el corazón golpeando dentro del pecho. No era miedo, no solo eso. Era expectativa. Actualicé la página. Negro, todo negro, sin botones, sin menús, solo una frase en blanco que flotaba en medio de la pantalla. ¿Qué perdiste? Sentí un escalofrío en la nuca, las manos me temblaban. Apreté los dientes y escribí, Irene García Fernández. Pulsé Enter. Un instante de vacío, silencio total. Otra frase, ¿estás segura de querer verla? Respiré hondo, tecleé sí. Entonces, como si alguien encendiera una cámara que llevaba años oculta, apareció un vídeo, una imagen fija, temblorosa de una habitación. La habitación de Irene. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era imposible. La policía había vaciado esa habitación meses atrás. Lo que estaba viendo no podía existir. Pero ahí estaba ella, sentada en la cama, inmóvil, mirando al frente. El pijama que llevaba era el mismo que tenía la última vez que hablamos. Y en la esquina inferior del vídeo, una palabra, en vivo. Me levanté de golpe. El monitor tembló por el impacto. Era un vídeo, sí, pero Irene giró la cabeza, lentamente, muy lentamente, y me miró, directamente, como si supiera que la estaba viendo. Sonrió. No era una sonrisa normal, era como si estuviera resignada. La pantalla parpadeó y el vídeo desapareció. Solo una nueva frase en blanco. La transferencia ha comenzado. Sentí un pitido agudo en los oídos. El portátil no respondía. El cursor se congeló. Quise apagarlo, pero la tapa estaba rígida, como sellada. La luz de la habitación parpadeó y luego se apagó por completo. El único brillo provenía del monitor, y lo que mostró me hizo quedarme paralizada. Era mi habitación. La cámara estaba colocada justo en el ángulo del espejo, ese que siempre había evitado mirar por las noches. Pero lo que me puso los pelos de punta no fue eso, fue lo que estaba detrás de mí en el vídeo, una figura alta, delgada, oscura, sin rostro, totalmente inmóvil. Me giré instintivamente. Nada. Vacío. Volví a mirar la pantalla. La figura había dado un paso más cerca de mí. No había sonido, pero juraría que podía escuchar su respiración. Seca, densa, como un animal grande respirando sobre mi cuello. Avancé hacia el portátil. Me acerqué tanto que sentí el calor de la batería. Y entonces la pantalla se apagó. Todo se volvió negro. No solo el monitor. Todo, como si alguien hubiera arrancado la realidad de cuajo. Intenté encender la linterna del móvil. Nada, bloqueado, sin señal. Intenté abrir la puerta, cerrada. Golpeé, grité. Nadie me oyó. Vibró una notificación. Un mensaje, sin remitente. Solo decía, no mires el reflejo. Me giré hacia el espejo. Estaba cubierto por una sábana blanca desde hacía semanas. Algo en mí nunca se sintió cómoda con ese reflejo, como si alguien me estuviera observando desde el otro lado. Y ahora, la sábana se estaba deslizando, sola, como si unas manos invisibles la retiraran desde dentro. Cuando el espejo quedó al descubierto, sentí que me desmayaba. No era yo, era una versión de mí misma, sí, pero vacía, pálida, con los ojos completamente negros. Esa otra yo no imitaba mis movimientos, me observaba, solo eso, y entonces con una lentitud insoportable, levantó una mano y escribió algo en el vaho del espejo. Ayuda. Retrocedí tropezando con la silla del escritorio. Me caí de espaldas. El móvil vibró otra vez. Un mensaje del sistema. Como si fuera una actualización. Transferencia completada. Reiniciando. Todo volvió a la normalidad. El portátil encendido. El navegador mostrando Google. Ningún vídeo. Ninguna figura.
Todo parecía como antes, excepto por una cosa. El reloj marcaba las 2:43, como si el tiempo hubiera retrocedido. Esa noche dormí mal, mejor dicho, no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese reflejo, sentía esa presencia, escuchaba pasos, susurros, crujidos donde no había madera. A la mañana siguiente alguien tocó a la puerta. Era un paquete, sin remitente, solo mi nombre, escrito a mano con letra irregular. Dentro había un espejo pequeño, redondo, envuelto en una tela negra, y una nota escrita a mano: colócalo en la pared frente a tu cama, no lo cubras, firmado con un símbolo que nunca había visto antes, TOI. Lo tiré directamente al cubo de basura, pero esa noche, cuando volví del trabajo, el espejo estaba en mi habitación, clavado a la pared, desnudo, y reflejando mi cama vacía, con una sombra que no era la mía. La sombra en el espejo se volvió una presencia constante. Cada noche, cuando apagaba la luz y me metía en la cama, sentía sus ojos negros clavados en mí. Aunque la habitación estuviera en silencio, el espejo pequeño, ese maldito espejo, reflejaba no solo mi habitación, sino también una versión distorsionada de la realidad. A veces veía cosas que no deberían estar ahí, objetos que desaparecían, puertas que se abrían lentamente, y figuras oscuras moviéndose por el borde de mi visión. Intenté deshacerme del espejo varias veces, lo tiré a la basura, lo escondí en el armario, incluso lo metí en una caja, y la sellé con cinta adhesiva. Pero cada mañana el espejo estaba de nuevo en la pared, colgado con una precisión escalofriante, como si alguien invisible quisiera que lo mirara, que me enfrentara a lo que había dentro. Empecé a notar cambios en mí, al principio pequeños, olvidos, confusión, una sensación de irrealidad constante, pero luego empeoró. Me despertaba en lugares que no reconocía, con ropa distinta, y sin recuerdo de cómo había llegado allí. Mis amigos decían que estaba desapareciendo, que me estaba aislando, pero no entendían que algo me estaba arrastrando hacia un abismo invisible. Una noche, el espejo reflejó algo que nunca antes había visto: una mano huesuda que se extendía lentamente desde el cristal hacia afuera, tocando la superficie, buscando algo o alguien. Paralizada observé cómo esa mano parecía buscarme, como si quisiera traspasar el límite entre el reflejo y el mundo real. La respiración se me cortó, intenté apartar la mirada, pero era como si el espejo me hipnotizara, obligándome a observar cada detalle. Decidí investigar el símbolo que venía en la nota: COI. Pasé horas en foros ocultos y páginas arcanas. Descubrí que era un antiguo símbolo egipcio, el ojo de Horus, pero invertido y modificado, usado en rituales para abrir puertas entre mundos. Al parecer alguien o algo estaba usando ese espejo para conectar la realidad con una dimensión oscura, un lugar donde las sombras se alimentan del miedo y la desesperación. Comencé a grabar videos con el móvil, tratando de capturar alguna prueba. En varios clips aparecían anomalías, sombras moviéndose contra la luz, voces susurrantes apenas audibles, y un latido profundo, como un tambor resonando desde el espejo. Mostré esas grabaciones a un amigo, Luis, quien es escéptico por naturaleza, pero incluso él se puso pálido al verlas. Una noche, mientras grababa, sentí un toque en el hombro. Me giré rápido, pero no había nadie. En la pantalla del móvil, la cámara frontal mostraba mi rostro pálido, pero detrás de mí una figura oscura y borrosa se acercaba lentamente. La imagen se distorsionó, y el teléfono se apagó de golpe. Esa misma noche, el espejo empezó a emitir un brillo débil, casi imperceptible, como si una luz interior despertara. La habitación se llenó de un olor a humedad y tierra mojada, y sentí que el aire se volvía pesado, casi irrespirable. Las paredes parecían susurrar, con voces que se desvanecían cuando intentaba escucharlas con atención. En medio de esa atmósfera opresiva, el espejo mostró una escena nueva: mi hermana Irene, de pie frente a él, con los ojos vacíos, mirando hacia un punto invisible. Trató de hablar, pero su voz era un eco distante, una llamada desesperada desde un lugar perdido entre dimensiones. Esa visión me destrozó. Comprendí que lo que había comenzado como una simple curiosidad, ahora era un vínculo peligroso y real, con algo que no comprendía, algo que podía devorarme si bajaba la guardia. Intenté buscar ayuda profesional, pero nadie quería involucrarse en algo que parecía más una alucinación que un caso real. Las consultas psicológicas se convertían en excusas, y las noches sin dormir en un infierno personal. Una madrugada, al despertar sobresaltada, noté que el espejo reflejaba una habitación distinta. No era la mía. Era una casa antigua,
con paredes desgastadas y muebles cubiertos de polvo. En el centro, un hombre de rostro difuso me señalaba con un dedo tembloroso. Sentí su acusación atravesándome, como si me reprochara algo terrible que yo no recordaba. Desde entonces la frontera entre mi mundo y el reflejo se volvió más difusa. Empecé a notar que mis acciones tenían eco en ese otro lado, y que lo que ocurría allí podía afectarme aquí. Era como si estuviera atrapada en dos realidades, sin saber cuál era la verdadera. Cada vez que miraba al espejo, el reflejo me devolvía imágenes perturbadoras, escenas de violencia, rostros distorsionados, manos extendidas tratando de agarrarme. La sensación de que me estaban observando se volvió insoportable. En un intento desesperado, busqué rituales para cerrar portales, para romper la conexión. Pero nada funcionaba, cada intento parecía fortalecer la presencia oscura, que se manifestaba con más fuerza y agresividad. El miedo se convirtió en paranoia, ya no podía estar sola. Cada sonido, cada sombra, era una amenaza. El espejo era un monstruo silencioso que esperaba su momento, y entonces una noche, mientras la tormenta rugía fuera, el espejo comenzó a sangrar. Un líquido oscuro, viscoso, se deslizó por el marco, goteando lentamente sobre el suelo. Fue la señal de que lo imposible estaba a punto de cruzar la línea. Supe que tenía que enfrentar aquello, o sería consumida para siempre. La sangre oscura que emanaba del espejo parecía viva, con un ritmo propio, casi pulsante, como si cada gota marcara el latido de un corazón ajeno y siniestro. La habitación se llenó de un olor acre, metálico, que me revolvió el estómago y me hizo retroceder instintivamente, pero no podía apartar la mirada. Algo me tenía hipnotizada, atrapada en ese instante en el que el límite entre mi mundo y ese reflejo corrupto se estaba deshaciendo. Mis manos temblaban mientras el líquido seguía deslizándose lentamente, extendiéndose como raíces oscuras que querían absorber la luz, devorar el aire, y conmigo todo lo que representaba la vida. Y entonces escuché un susurro, primero un murmullo débil, casi imperceptible, pero que fue creciendo hasta llenarlo todo, hasta hacerse un grito desgarrador que retumbó en las paredes. No estaba sola, sentí una presencia detrás de mí, no me atrevía a girar. El reflejo en el espejo cambió, ya no mostraba mi habitación, sino un pasillo interminable, oscuro, con puertas cerradas a ambos lados. Cada una tenía una inscripción, escrita con sangre seca, palabras que no podía leer, pero que sentía como un veneno en el alma. De repente, una de las puertas se abrió lentamente, y una figura salió. Era ella, Irene. Pero no la Irene que conocí. Sus ojos eran pozos negros, vacíos de vida, y su piel parecía hecha de sombra. Avanzó hacia mí, sin hablar, con los brazos extendidos en un gesto que podría ser tanto de abrazo como de amenaza. Me paralicé, sintiendo el frío recorrer mi columna vertebral. Intenté gritar, pero la voz no salió. El espejo se convirtió en un portal, y la figura de mi hermana atravesó el cristal, apareciendo frente a mí en la habitación. Su presencia era insoportable, un vacío que absorbía toda la luz, toda la esperanza. No debes mirar, susurró con voz ronca, apenas humana. No debes dejar que ellos crucen. Quise retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. Irene me tomó de las manos, y su tacto era gélido, como el hielo que quema. Me explicó que lo que estaba detrás del espejo no era solo un reflejo, sino un abismo, un lugar donde los ecos de la muerte y el sufrimiento se alimentaban del miedo humano, una prisión para almas perdidas, entre las que estaba atrapada ella. Ellos quieren salir, dijo con desesperación, y yo no puedo detenerlos sola. El espejo comenzó a vibrar, como si respirara. La habitación entera tembló, las sombras se alargaron, envolviéndonos en un manto oscuro y opresivo. De repente, una voz resonó en la habitación, profunda y retumbante, una mezcla de amenaza y promesa. El precio por mirar es tu alma. Sentí una fuerza invisible, que tiraba de mí hacia el espejo, un tirón magnético que amenazaba con arrastrarme hacia esa dimensión oscura. Pero entonces Irene apretó mis manos con fuerza, dándome una última advertencia. Corre, huye mientras puedas, no mires atrás. Logré zafarme y salí de la habitación, pero la sensación de que me seguían no me abandonó. En el pasillo la luz parpadeaba, y las paredes parecían respirar. Voces susurraban mi nombre, llamándome a volver. Corrí hasta la puerta de salida, sintiendo que algo rozaba mi espalda, intentando atraparme. La abrí de golpe y salí a la calle, donde la tormenta había cesado. La noche era oscura y silenciosa, pero en mi interior el terror había prendido una llama imposible de apagar. Sabía que esa noche todo había cambiado, que el espejo no era solo un objeto maldito, sino la puerta hacia un infierno personal, un lugar donde el miedo se materializaba, y la realidad se deshacía.
Y yo, atrapada entre dos mundos, debía encontrar la manera de cerrar esa puerta antes de que fuera demasiado tarde. Desde aquella noche, mi vida se convirtió en un constante juego de sombras y susurros. Cada rincón de mi casa parecía contener un secreto oscuro, cada reflejo una amenaza latente. No podía confiar en mis propios sentidos. La realidad se volvía líquida, moldeada por un mal invisible y feroz. Busqué ayuda en los rincones más oscuros de Internet, en foros dedicados a lo paranormal y rituales antiguos. Encontré un nombre recurrente, el vigilante del espejo, un ente descrito como la llave y la prisión de esas dimensiones de terror, un ser que se alimentaba de quienes se atrevían a mirar más allá del cristal. Según las leyendas, para enfrentarlo se requería un sacrificio, no necesariamente físico, sino espiritual, un renunciar a parte de tu esencia para sellar la puerta entre los mundos. No podía aceptar esa opción, pero sabía que no quedaba otro camino. Armada con velas negras, salvia y el símbolo del ojo invertido que había descubierto antes, preparé un ritual en la habitación maldita. La tensión era palpable, el aire denso, y el espejo parecía absorber toda la luz, retorciendo el espacio a su alrededor. Mientras recitaba las palabras arcanas, el espejo comenzó a vibrar violentamente, proyectando imágenes que me desgarraban, recuerdos distorsionados, momentos de mi infancia mezclados con pesadillas indescriptibles, rostros familiares convertidos en máscaras de horror. Sentí la presencia del vigilante, acechándome, jugando conmigo, intentando quebrantar mi voluntad. Un grito desgarrador llenó la habitación, cuando de repente el espejo explotó en 1000 fragmentos que flotaron en el aire, suspendidos como cristales de hielo en una tormenta silenciosa. La oscuridad intentó devorarme, pero mi determinación fue más fuerte. Al abrir los ojos me encontré sola, en silencio absoluto. La tormenta había terminado, y con ella parecía haberse cerrado la puerta infernal. Pero mientras recogía los restos del espejo roto, una pequeña astilla reflejó algo en su superficie, un par de ojos negros, fijos en mí, prometiendo que el juego aún no había terminado. Sentí como la astilla del espejo latía con un frío casi tangible en mis manos, como si tuviera vida propia y respirara un aliento gélido directamente sobre mi piel. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había terminado. La ruptura del espejo no había sido un final, sino una transición a algo peor, algo más profundo y aterrador. Durante los días siguientes, la presencia oscura se volvió más agresiva. No se limitaba a la habitación donde había estado el espejo, ahora me seguía a cada lugar. Los reflejos en los cristales, en el agua e incluso en las pantallas de los dispositivos electrónicos, se convirtieron en portales por donde esa sombra me acechaba. Era como si la frontera entre los mundos se hubiera debilitado, y yo estuviera atrapada en medio. Una noche, desperté con un dolor punzante en la cabeza, y la sensación de que alguien me observaba desde el rincón más oscuro de la habitación. Al encender la luz, no había nada, pero el reflejo en la ventana mostraba una figura detrás de mí. Me giré rápidamente, pero solo había vacío. El pánico se apoderó de mí y me di cuenta de que ya no podía confiar ni en mis ojos ni en mi mente. En mi desesperación volví a buscar respuestas. Recordé un viejo libro que había heredado de mi abuela, un libro de rituales y leyendas antiguas, lleno de símbolos y escrituras que parecían cobrar vida en la penumbra. Entre sus páginas encontré un capítulo dedicado a los espejos del alma, que hablaba de objetos malditos capaces de reflejar más que la imagen, podían mostrar el verdadero yo, las sombras que habitaban en lo profundo y los abismos ocultos. El texto advertía que una vez que un alma queda atrapada en el espejo, comienza un proceso de corrupción, una lenta absorción que termina por consumir la esencia vital y dejar solo una carcasa vacía, un reflejo muerto. La única manera de salvarse era buscar la luz interna, ese brillo que ningún reflejo podía apagar. Armada con esa idea, empecé a meditar, a buscar dentro de mí ese núcleo de luz, recordando momentos de felicidad y esperanza, aferrándome a ellos con todas mis fuerzas. Pero la oscuridad contraatacaba, manifestándose en sueños donde mi reflejo se convertía en un monstruo, una versión retorcida de mí misma que intentaba arrastrarme hacia el abismo. Una madrugada, al despertar sudando frío, encontré un mensaje escrito con mi propia sangre en el espejo roto: estás muy cerca. El terror me paralizó, pero también despertó una determinación feroz. Sabía que la entidad que me perseguía no iba a detenerse hasta poseerme por completo, pero yo no estaba dispuesta a rendirme sin luchar.
Decidí grabar un video confesando todo, dejando un testimonio para cualquiera que pudiera encontrarlo si algo me pasaba. Mientras hablaba frente a la cámara, sentí como una sombra comenzó a crecer detrás de mí, oscureciendo la habitación y distorsionando mi voz. La grabación terminó abruptamente con un grito que todavía me estremece cuando la escucho. El siguiente día mis amigos empezaron a notar que algo había cambiado en mí. Mis ojos antes vivos y brillantes, ahora parecían vacíos, como si la luz se estuviera apagando desde dentro. A pesar de mis esfuerzos por aparentar normalidad, la sombra que me seguía se hacía cada vez más evidente, y la línea entre la realidad y el reflejo se borraba lentamente. Una noche, recibí una llamada anónima. Una voz susurrante y distante me dijo: "No puedes huir, el espejo está en ti". Colgué temblando, entendiendo que no se refería al objeto físico, sino a algo mucho más profundo y aterrador. El espejo había logrado abrir una puerta dentro de mi alma. Desde entonces las pesadillas se volvieron parte de mi día a día. Veía reflejos en cualquier superficie, en el agua de la taza, en el metal del cuchillo, en las ventanas del coche. La presencia oscura se manifestaba en fragmentos, sombras que rozaban mi piel, susurros que penetraban mis pensamientos, y una constante sensación de ser observada casada. Decidí volver a la casa donde todo comenzó, para enfrentar el origen de la maldición. Entré con una mezcla de miedo y resolución, cada paso resonando en el pasillo vacío, rodeada por el eco de mis propios latidos acelerados. El cuarto donde estaba el espejo estaba vacío, pero en el suelo había un círculo trazado con cenizas y símbolos antiguos. De repente las luces parpadearon y una ráfaga de viento helado me golpeó. Sentí que algo se acercaba, una presencia que no podía ver pero que podía sentir con intensidad sobrecogedora. El aire se volvió denso y el silencio fue roto por un murmullo profundo que me llamó por mi nombre. Intenté huir pero la puerta se cerró de golpe tras de mí, atrapándome en esa habitación con el eco de la oscuridad. En la pared apareció una nueva inscripción: "Solo la verdad te liberará". Recordé las palabras del libro de mi abuela, sobre la luz interna y la verdad como única vía para cerrar el abismo. Cerré los ojos, y en la penumbra de mi mente busqué ese núcleo de luz, ese lugar donde la esperanza y la fortaleza todavía vivían. Pero la oscuridad era implacable, susurró mis miedos más profundos, mis errores y culpas, amplificándolos hasta que casi me hundí en la desesperación. Entonces una voz interna, débil pero firme, me recordó quién era, me recordó las veces que había superado la adversidad, y poco a poco, esa luz comenzó a crecer. Abrí los ojos y vi el círculo de cenizas brillando con un resplandor cálido. La puerta se abrió lentamente liberándome. Salí de la casa temblando pero viva, con la sensación de que la batalla aún no había terminado, pero que ahora tenía un arma poderosa: la verdad y la luz dentro de mí. Mientras caminaba hacia la oscuridad de la noche, supe que la sombra seguiría acechándome, pero también que yo ya no era la misma. Ahora tenía un propósito, y una historia que contar, una historia de terror que apenas comenzaba. La noche había caído pesada y densa, como un manto de plomo sobre la ciudad, cuando decidí salir a caminar sin rumbo, intentando despejar la mente y alejarme del peso asfixiante que aquella casa y el espejo me habían impuesto. Pero no importaba cuánto me alejara, la sombra parecía seguirme, más viva y presente que nunca. Mientras cruzaba un parque desierto, bajo la tenue luz de los faroles, sentí nuevamente esa sensación de ser observado. Giré la cabeza lentamente, y entre las ramas secas de un árbol, vi una figura borrosa que desapareció en un parpadeo. Mi corazón se aceleró, y mis pasos se hicieron más rápidos, aunque la ciudad parecía alargarse, cada calle más oscura y vacía que la anterior. Al llegar a mi apartamento, cerré la puerta tras de mí, y me apoyé contra ella, intentando controlar la respiración que salía entrecortada y ruidosa, pero no había tiempo para descanso. En el reflejo del vidrio de la ventana, vi cómo la sombra crecía y tomaba forma, cada vez más definida, hasta que por un instante, su rostro emergió, un rostro que parecía una mezcla grotesca de mis peores temores y pesadillas. La pantalla de mi móvil vibró con un mensaje que no reconocía: "No hay escape, te estamos esperando". Era como si la oscuridad estuviera enviando advertencias burlándose de mi desesperación. Cerré la pantalla con fuerza, pero el miedo ya había anidado profundo en mi pecho. Las noches se volvieron insoportables. El sueño, un enemigo esquivo que huía cada vez que lo buscaba. Los sueños no eran sueños, sino viajes a un abismo sin fin donde la sombra me perseguía sin descanso, atrapándome entre sus garras invisibles. Me despertaba gritando, con el cuerpo empapado en sudor y la garganta seca, deseando que todo fuera solo un mal sueño. Un día, decidí buscar ayuda profesional. Consulté con terapeutas y expertos en fenómenos paranormales, intentando encontrar alguna explicación lógica, pero sus miradas no lograban ocultar el escepticismo, y sus palabras no lograban apagar la sensación de ser una víctima atrapada en algo mucho más grande
grande que yo. Sin embargo, una noche recibí una visita inesperada. Alguien llamó a la puerta de mi apartamento. Era una mujer mayor, con ojos penetrantes y una presencia que parecía emerger de otra época. Se presentó como Clara, una descendiente de la misma línea de mi abuela, guardiana de secretos y rituales antiguos. Clara me explicó que el espejo no era un objeto común, sino una reliquia maldita, creada para atrapar las almas de quienes enfrentaban sus miedos más profundos. Según ella, la única forma de romper el ciclo era realizar un ritual que conectara directamente con el origen de la maldición, una ceremonia que requería coraje, fe y una conexión profunda con la verdad personal. Me entregó un amuleto antiguo, y un libro manuscrito con instrucciones precisas. La advertencia era clara: solo quien esté dispuesto a enfrentar su alma podrá liberarse. A pesar del miedo que me atenazaba, sentí que era mi única esperanza y decidí aceptar. Los días previos al ritual estuve preparando el espacio, limpiando la casa, colocando símbolos protectores y evitando cualquier reflejo que no fuera el amuleto que Clara me había dado. La noche del ritual, Clara me guió en una meditación profunda, ayudándome a conectar con ese núcleo de luz que había empezado a descubrir antes. El ambiente se volvió denso y cargado de energía cuando encendimos velas negras y blancas, y comenzamos a recitar los cánticos ancestrales escritos en el libro. Poco a poco, la sombra empezó a manifestarse con fuerza, agitando el aire y haciendo vibrar las paredes. Su voz, ahora clara y potente, me desafiaba a abandonar, a rendirme. Pero por primera vez respondí con firmeza. Con el amuleto en mano, pronuncié en voz alta la verdad más profunda que había guardado por años: mis miedos, mis culpas, mis heridas. La oscuridad parecía perder fuerza, mientras la luz dentro de mí brillaba con intensidad. En un instante, el espejo se hizo añicos, y con él la sombra gritó, un lamento que retumbó en mi alma y que luego se desvaneció en el silencio absoluto. Sentí una paz profunda, como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Pero cuando abrí los ojos, Clara ya no estaba. El amuleto estaba frío y sin vida, y el libro había desaparecido. Me encontré sola, con la duda de si todo había sido real o solo una ilusión de mi mente atormentada. Desde entonces vivo con la incertidumbre de si la sombra realmente se fue, o simplemente se ocultó, esperando el momento para regresar. Mi reflejo ya no me muestra la oscuridad, pero a veces en los rincones más oscuros, siento su presencia, susurrando que esta historia no ha terminado. La calma que sentí después del ritual fue como un espejismo en medio del desierto. Pasaron días, semanas, y aunque el espejo se había roto, una parte de mí seguía atrapada en esa oscuridad latente. Por la noche, el silencio se volvía insoportable, y en los rincones oscuros de mi apartamento, percibía susurros apenas audibles, ecos de un mal que no había desaparecido, sino que se había transformado. Una madrugada, mientras el reloj marcaba las 3, la hora que siempre temí, el teléfono sonó. Al contestar solo escuché mi propia respiración acelerada, seguida de un susurro gélido que dijo: no terminamos aquí. La línea se cortó. El miedo regresó, más frío y afilado que nunca. Comprendí que el espejo no era solo un objeto, sino una puerta, y aunque había logrado cerrar una parte, otras aún permanecían abiertas. Mi alma había sido tocada por una oscuridad que no se conforma con ser encerrada. Me di cuenta entonces que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba, y que para sobrevivir necesitaría no solo valentía, sino entender que algunas sombras nunca desaparecen por completo.